Bo día, douvos a benvida a unha nova xornada técnica en formato webinar organizada polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia que leva por título Criterio técnico da Inspección de Traballo sobre riscos psicosociais. Que obriga supón para as empresas? E que forma parte da oferta formativa do ISGA para 2022. Neste webinar contamos coa participación de MC Mutual, a quen agradecemos que nos acompañe nesta actividade que ten como obxectivo analizar o criterio técnico 104/2021 sobre actuacións da Inspección de Traballo e Seguridade Social en riscos psicosociais, para dar resposta a dúas cuestións. En primeiro lugar, que obrigas teñen as empresas e como deben leválas a cabo para a correcta xestión preventiva dos riscos psicosociais, incidindo especialmente nas características que debe cumprir a avaliación de riscos psicosociais. E, en segundo lugar, os supostos ou circunstancias que van a motivar a actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social nas empresas e que consecuencias poden derivarse. Para presentarvos estes contidos contaremos con Francés Martín, licenciado en Psicoloxía, técnico superior de Prevención de Riscos Laborais e especialista en Psicosocioloxía aplicada, da División dos Servizos de Prevención de MC Mutual, con quen tivemos xa a oportunidade de contar nun dos webinarios realizados o ano pasado e a quen estamos encantados de recibir novamente nunha das nosas actividades formativas. Quero tamén darvos as gracias ás persoas que estades xa conectadas. Por unha banda, agradecer o voso interese e que nos acompañedes hoxe neste webinar para o que recibimos máis de 500 solicitudes. E pola outra, animarvos a que participedes no coloquio que teremos na parte final deste webinar, facéndonos chegar a través do chat as vosas dúbidas, comentarios ou inquedanzas. Antes de dar a palabra a Elena Mancha, que fará a apertura deste webinar, me gustaría destacar moi brevemente tres cuestións en relación coa temática que imos a tratar hoxe. En primeiro lugar, destacar a importancia de que a Inspección de Traballo e Seguridade Social ofreza a todas as empresas e cidadás interesados determinados criterios técnicos co obxectivo de informar cales son as interpretacións que realiza este órgano directivo sobre determinadas cuestións relativas á normativa laboral no exercicio das súas funcións. Neste caso, o Criterio Técnico 104/2021 puxo de novo o foco sobre a necesidade de que as empresas avalíen e xestionen correctamente os riscos psicosociais. Este criterio técnico xorde en resposta á comunicación da Comisión Europea do 10 de xaneiro de 2017 na que sinalaba que os riscos psicosociais supoñen un dos problemas de seguridade e saúde no traballo máis complexos e que están en progresivo aumento, afectando gravemente a saúde do persoal traballador, ao absentismo e á productividade das empresas. En o que se lembraba tamén que a Directiva Marco, que deu lugar á Lei de Prevención de Riscos Laborais, establece a obriga legal do empresariado de protexer aos traballadores e traballadoras contra todos os riscos no lugar de traballo, incluídos os riscos psicosociais. En segundo lugar, mencionar que o desenvolvemento do Criterio Técnico 104/2021 vertebra a súa estrutura ao redor das tres actuacións inspectoras máis frecuentes. En primeiro lugar, o control da xestión preventiva dos riscos psicosociais. En segundo lugar, as motivadas polas denuncias do persoal traballador sobre a exposición a estes riscos. En terceiro lugar, cando se presentan danos á saúde e accidentes de traballo motivados pola devandita exposición. Por último, xa, indicar que este criterio técnico penso que era unha necesidade dada a evolución dos aspectos psicosociais nos últimos anos. Vertebra o cumprimento legal e establece, ordena e clarifica algúns elementos da xestión dos riscos psicosociais que sempre xeraron debate ou creado problemas que interferían nos procesos de identificación e avaliación dos mesmos, representando, polo tanto, un gran avance na xestión de factores psicosociais e, por tanto, na mellora da saúde do persoal traballador. Non me vou estender máis na presentación desta xornada técnica e voulle dar a palabra a Elena Mancha Montero de Espinosa, directora xeral de Relacións Laborais da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que será a encargada de facer a apertura deste webinar. Adiante, Elena. Hola, pois bo día, gracias Alberto pola presentación e benvidos e benvidas a todas as persoas que están aquí con nós, que son moitísimas nesta ocasión. Alberto nos di que cerca de 500 persoas é unha gran audiencia e iso demostra o gran interese polo tema, non? É un tema que vai afrontar Francés e que lle agradecemos moitísimo a súa participación e compromiso e a mutua que representa a MC tamén por colaborar connosco. El vai a participar
o sea, o sentido da webinar sí que quero explicalo é un sentido técnico, el vai a explicar como técnicamente se desenvolve o que se ten que facer esta evaluación, aínda que ese va a ser un criterio de inspección de traballo, pero non, como inspector de traballo non vai a falar porque non é o seu cometido. Como eu sei que son inspectora de traballo, aproveito para dar dúas pinceladas que non quero tampouco que non son as importantes, o sentido da webinar non é saber que me pode pasar como empresa se non fago a avaliación de riscos psicosociais, porque ese tendría que explicarlo a inspección de traballo. O sentido da webinar é como se ten que facer ou cal é a metodoloxía que a inspección tenga explicada a través de o seu criterio técnico, pero sí que quisiera facer un par de pinceladas como cumplimento, como consecuencias do incumplimento legal. As empresas ten a obriga de facer evaluacións de riscos, de todos os seus riscos, entre os cales se encontran efectivamente os riscos psicosociais como un risco máis. Son os grandes esquecidos da prevención de riscos laborais. Eso porque, pois, é evidente, os grandes riscos, os riscos que xeran accidentes máis importantes, accidentes mortais, son os riscos de seguridade. Ademais, son os riscos que se ven. Cando unha persoa fallece un accidente laboral, normalmente por un risco de caída en altura, por exemplo, pois evidentemente se viu que había un andamio en malas condicións e que son os riscos máis fáciles de evitar porque son moi visibles. Pero os riscos psicosociais non son visibles. Necesitan esa evaluación específica que Frances va a explicar moi ben, son riscos que están dentro das nosas cabezas, de nosos comportamentos, de noso sentir, a nosa saúde mental é a que sufre. Por iso son máis difíciles de detectar e por iso non se han afrontado con suficiente forza durante todos os anos que leva vixente a Lei de Prevención e o Real Decreto de Desarrollo. A falta de realización desta evaluación é evidentemente un comportamento sancionable pola Inspección de Traballo, unha infracción grave, non imos agora a decir con canto diñeiro se pode sancionar, pero unha infracción grave. A falta de evaluación, a falta de planificación, a falta de cumplimento das medidas que se establezcan como medidas organizativas como consecuencia de los riscos que estuviesen detectados. Todo ese incumplimiento, evidentemente, es sancionable y además afecta a todas as empresas sin distinción. Quero tamén aproveitar para dar ese enfoque de xénero que a mí sempre me interesa, ¿no? Porque os riscos psicosociais, ademais, son riscos que afectan, sobre todo, según os estudos, tanto da OIT como europeo, afectan sobre todo as mulleres. En ese tema, seguramente, tampouco vamos a entrar en profundidade porque se van a falar dos riscos en xeral, ¿no? Riscos sociais en xeral. Pero si profundizamos un pouco, veremos que as mulleres ten unhas situacións máis vulnerables dentro do mercado de traballo, esta vulnerabilidade, esta precarización dos seus condicións, que sabemos que son pues, a fenda salarial, o teito de cristal, esa maior contratación temporal, maior contratación a tempo parcial que se orixina por las labores de cuidado. Bueno, eso que sempre, dende o campus de igualdade, estamos sempre comentando, non? Para sensibilizar e romper con esos estereotipos, esa realidade que é así, que temos que ir solventando, resolvendo e poñendo de manifesto para que realmente todos tomemos conciencia e a vayamos limitando e eliminando. Eso fai que as mulleres sexan o colectivo máis vulnerable frente a estes riscos, o din os estudos, non que o diga eu. E por iso a dobre xornada, ese papel de cuidadora que a muller pois, tradicionalmente ocupa, ainda que efectivamente co tempo pois, se vai mellorando e a sociedade va avanzando. É por iso que é importante que desde unha perspectiva de xénero este sexa un risco, un tipo de risco que sexa tan estudiado como e tan evaluado e tan prevenido como todos os demais. Ese sería simplemente o mensaxe que quixera deixar claro, que é necesario que as organizacións, sobre todo as empresas máis grandes que ten moitos máis medios, e non digo que as pequenas non teñan que cumprir, que tamén, pero sempre as empresas máis grandes ou máis medianas poidan ou deban tamén ter en conta este risco, sin necesidade de que sexa a inspección de traballo a que, pola miña experiencia, sexa a que finalmente fai unha inspección e lle fai un requerimento. Sí que é verdade que non son riscos que dan lugar a moitos expedientes sancionadores, normalmente se fai un requerimento, a empresa empeza con ese proceso que é un proceso complexo para a realización da evaluación, pero sí que hai as veces que sí que se inician expedientes sancionadores. Acabo xa e dou paso a noso ponente. Moitísimas grazas de novo por estar aí. Un saúdo a todas e a todos.
Muy bien. Gracias, Elena. Gracias, Alberto. Gracias al Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral. Vale, voy a compartir la presentación. Bien, pues decía que gracias y buenos días a todos los asistentes. Vamos a hablar hoy sobre cuál es el criterio técnico de inspección de trabajo en relación a los riesgos psicosociales. Eh, qué obligaciones comporta para las empresas este criterio técnico de inspección de trabajo, o sea, qué es lo que Inspección de Trabajo espera de las empresas, que las empresas hagan, qué gestiones, cómo deben gestionar la prevención, qué acciones deben realizar para cumplir con las expectativas de lo que Inspección de Trabajo espera encontrar en las empresas que efectivamente gestionan correctamente los riesgos psicosociales. Y para analizar este criterio técnico de Inspección de Trabajo, lo que haremos es, como decía Alberto, es analizar, ir desgranando un poco el último criterio técnico de inspección de trabajo en relación a estos riesgos, que es el criterio técnico 104/2021, que es de principios del primer cuatrimestre del año pasado y que surge a raíz o en respuesta o para adaptar la guía que elaboró el Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo a nivel europeo en 2018. No cabe duda que bueno, el grupo de trabajo se llama Grupo de Trabajo sobre Riesgos Nuevos y Emergentes. Bueno, tradicionalmente se ha etiquetado los riesgos psicosociales como riesgos nuevos y emergentes. Yo hace ya muchos años que escucho hablar de etiquetar los riesgos psicosociales como nuevos y emergentes. Yo creo que ahora ya esto ya quizás igual está un poco desfasado. No son riesgos nuevos, existen desde siempre. Y además es una de las principales fuentes de riesgo laboral actualmente en muchas empresas, sobre todo las empresas del sector servicios, que son los que están más en auge, pues prácticamente son los principales riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Por lo tanto, no hablaría de riesgos psicosociales como riesgos emergentes, nuevos, sino como un riesgo que está ya afianzado en la realidad de nuestro tejido empresarial y que afecta a una gran parte de la población, ¿no? Como decía, el criterio técnico de inspección de trabajo, este último, el 104/2021, es la adaptación de esta guía elaborada a nivel europeo por Inspección de Trabajo. Y esta guía aporta alguna, no sé si novedad, pero bueno, una mayor sensibilidad, un poco en línea con lo que decía antes Elena, en la necesidad de que la evaluación de riesgos y la gestión de la prevención de riesgos psicosociales tenga una perspectiva de género, ¿no? Y que tenga en consideración las diferencias que pueden darse por sexo. Y más teniendo en cuenta que el sector terciario, el sector servicios, es un sector pues, más bien feminizado, y por lo tanto pues encontramos que la gran mayoría de trabajadoras, de mujeres que trabajan, están localizadas en el sector servicios y que, bueno, pues que es importante que se tenga en cuenta su realidad en las evaluaciones que se hagan. Vale, es una de las aportaciones que hace esta guía y también tener un ojo puesto, una mayor sensibilidad sobre otros colectivos que pueden ser más vulnerables, ya más allá de la diferenciación por género, pues, no sé, población inmigrante, población de mayor edad, contratos temporales, bueno. A lo largo de mi ponencia iré un poco señalando a mi modo de entender, las novedades o aquello donde hace más mella este nuevo criterio técnico de inspección de trabajo. Por lo demás, este criterio técnico es una continuación o no dice nada de nuevo que no diga la guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre riesgos psicosociales que publicó Inspección de Trabajo en el 2012. No sé si el hecho de que esto sea un criterio técnico y ahora una guía, ¿no? El cambio de formato, no sé si añade alguna obligatoriedad más, pero en todo caso, muchas de las cosas que ya decía la guía pues se siguen diciendo en este criterio técnico. Y también, como sabéis, existen otros dos criterios técnicos de inspección de trabajo relacionados con los riesgos psicosociales. Uno es el 69/2009 sobre acoso y violencia laboral y el otro es sobre la violencia laboral externa o el riesgo de atraco, que es el 87/2011. En relación a lo que dicen estos dos criterios, pues el criterio técnico más reciente, el 104, no añade más. O sea, mantiene la vigencia de estos dos criterios técnicos porque, por un lado, dice que la jurisprudencia no ha avanzado suficiente, a nivel jurídico no hay una definición
unánime de lo que es el acoso, o sea, está todo un poco aún en el aire, y sobre todo porque, como dice en el prólogo de este criterio técnico, estamos pendientes de, bueno, de la ratificación por parte de España, entre otros países, del convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia laboral, que está ratificado y que esto en breve, hace un tiempo que lo vengo oyendo, supongo que el tema de la pandemia lo ha parado un poco, pero bueno, en breve, el próximo año o el otro, como mucho, pues deberíamos ver pues, publicado este convenio 190 de la OIT, debería comportar ya pues que se legisle y se concrete más las actuaciones que deben hacer las empresas en materia de gestión o de prevención del acoso laboral, ¿no? Con una definición de lo que es el acoso laboral, un poco en la medida que ya vemos con el acoso sexual y por razón de sexo, con la ley de igualdad, pues lo mismo, ¿eh? Deberíamos ver cómo se legisla, se concretan un poco las obligaciones en materia de prevención del acoso laboral en las empresas. Por lo tanto, en relación al acoso y la violencia laboral no hay avances, se mantiene la vigencia de estos dos criterios técnicos y a lo largo de la ponencia, como he dicho antes, iré señalando las cosas que a mi modo de entender pues son una novedad o una mayor sensibilidad sobre ese tema. Bien, este criterio técnico 104/2021 se estructura en tres tipos de actuaciones inspectoras. Hay las actuaciones inspectoras para el control de la gestión preventiva de los riesgos psicosociales, para ver cómo la empresa está gestionando pues, la prevención de los riesgos psicosociales, la evaluación de riesgos, la planificación de las actividades preventivas, etc. Luego hay actuaciones inspectoras motivadas por la denuncia de exposición a riesgos psicosociales de algún trabajador o de sus representantes. Y por último, se encuentran las actuaciones inspectoras para controlar que se adoptan las medidas de reparación y rehabilitación tras la materialización de un daño. Cuando ocurre un daño de tipo psicosocial, luego ya lo concretaré un poco más a qué se refiere a esto, pues Inspección de Trabajo puede acudir a la empresa para ver que efectivamente pues, están haciendo las actuaciones más de prevención terciaria, ¿no? De rehabilitación, de vigilancia de la salud, de adaptación del puesto de trabajo, etcétera, para ver que efectivamente esa persona que ha sufrido un daño psicosocial pues, se puede reincorporar de un modo saludable al puesto de trabajo. Así que vamos a empezar, pero antes dejadme que os ponga un poco en contexto, un poco cuál es el marco normativo, las referencias legales que utiliza este criterio técnico de inspección de trabajo. El primero, como no, es el Estatuto de los Trabajadores. Los artículos son muy referenciados, estos artículos en documentación de riesgos psicosociales. El 4.2 de los apartados C, D y E del Estatuto de los Trabajadores, que habla de los derechos laborales, derecho a la integridad física y moral de los trabajadores, el derecho a la intimidad y a la consideración de vida de los trabajadores y el derecho a la no discriminación por razón de sexo o otros motivos como la orientación sexual, el origen cultural, la edad, etcétera, etcétera, ¿no? También habla del artículo 20 bis, el derecho a la intimidad y la desconexión digital. Este es un tema que está cogiendo más peso, más importancia a medida que pues, el mundo laboral se digitaliza, ¿no? A medida que entra el teletrabajo y no cabe duda que con el tema con la pandemia que hemos vivido del coronavirus, estos últimos años, pues ha habido un boom del teletrabajo, que como veis también se traduce en que aparezca en este criterio técnico el Real Decreto Ley 28/2020 sobre trabajo a distancia, que viene a definir un poco las condiciones de trabajo que tienen que tener los teletrabajadores y en los que también pues, hay una serie de artículos que hacen referencia a la necesidad de hacer prevención en los teletrabajadores, también prevención de riesgos psicosociales, el derecho a la igualdad de trato y no discriminación de este colectivo, el colectivo de teletrabajadores, que también pueden ser un colectivo que pueda ser discriminado por el hecho de estar distante de la empresa, de no estar en el centro de trabajo. Y también veis que habla de los artículos 17 y 18 del derecho a la intimidad y la desconexión digital, igual que el artículo 20 del Estatuto, igual que los artículos 87 a 90 de la Ley Orgánica sobre protección de datos personales. Volviendo al Estatuto de los Trabajadores, también hay un apartado, los artículos 34 y 38, que hablan sobre los derechos sobre el tiempo de trabajo. Se refiere a los derechos en relación a las jornadas de trabajo, a los horarios, a los tiempos de descanso, a las vacaciones, a los permisos. Pues eso
que forma parte de la organización del trabajo, pues lógicamente también guarda relación con los riesgos psicosociales. Como no puede ser de otra manera, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención, pues también están muy referenciados en este criterio, en varios artículos, ¿no? Los que hacen referencia, pues, el artículo 14, la obligación de... Perdón, la obligación del empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, artículo 15, los principios de la actividad preventiva, la formación, artículo 16, bueno, estos artículos pues, salen referenciados varias veces. La ley de igualdad de género, decía antes que la guía del SLIC, de inspección a nivel europeo, hacía mención y ponía en relación, más aún, más que antes, la relación entre hacer una política de igualdad de género y hacer una buena gestión de los riesgos psicosociales, están muy entrelazados. Pues también aquí aparece, como sabéis, la ley de igualdad de género es una ley transversal que toca muchos ámbitos, pero creo que es en el capítulo 3, a partir de los artículos 45 y 46, que hablan de la necesidad de que las empresas elaboren planes de igualdad. Empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a elaborar un plan de igualdad en el que bueno, pues se haga un diagnóstico previo de cuál es la situación en cuanto a posibilidades de formación, a retribución, a posibilidades de promoción entre hombres y mujeres para garantizar efectivamente que no hay una desigualdad. Y luego está el artículo 48, también es importante, que obliga esta vez ya a todas las empresas a establecer procedimientos o dar generar canales para generar cauces en los que la persona que se vea afectada de acoso sexual o por razón de sexo pueda comunicarlo a la empresa. Bueno, y todo ello, todas estas leyes generan una serie de obligaciones a los trabajadores, a los empresarios y, por último, tenemos la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que establece pues, los criterios, ¿no? O las infracciones de no cumplir con estas obligaciones de estas otras leyes, que básicamente tenemos el artículo 7 y 8 para las infracciones de tipo de relaciones laborales, el artículo 7 para las infracciones graves y el 8 para las infracciones muy graves. Y por otro lado tenemos los artículos 11, 12 y alguno del 13 que habla de las infracciones que puede cometer la empresa en materia de prevención de riesgos laborales, por incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Y este sería un poco el contexto a nivel normativo de este criterio técnico, y ahora sí ya empiezo por explicar esa estructura que decía antes que tiene el criterio técnico. La primera de las actuaciones que puede hacer la Inspección de Trabajo es para el control de la gestión preventiva de los riesgos psicosociales. Y en el criterio técnico, antes de empezar a explicar cuáles son las actuaciones o qué es lo que motiva que la Inspección de Trabajo acuda a la empresa, hace una introducción donde explica un poco algunos conceptos básicos, ¿no? Y nos diferencia, nos define las diferencias entre qué es un factor psicosocial, qué es un factor de riesgo psicosocial, qué es un riesgo psicosocial y qué es un daño a la salud, que son cosas distintas y que muchas veces los técnicos, las personas confunden un concepto con el otro, ¿no? Los factores psicosociales son las condiciones de trabajo, principalmente las condiciones en las que se organiza el trabajo, las características de la tarea, las relaciones personales, son aquellas condiciones de trabajo que tienen la capacidad de afectar la salud física y mental, sobre todo, y el bienestar de los trabajadores, para bien o para mal, ¿no? El factor psicosocial puede ser, pues, las cargas de trabajo, puede ser las relaciones personales, la comunicación entre trabajadores o entre departamentos, en qué grado están o cómo se definen las funciones y los objetivos de los puestos de trabajo. Estos son factores psicosociales. Estos factores psicosociales, que decía, tienen la capacidad de generar bienestar o malestar o pueden afectar en positivo o negativo la salud de las personas. Cuando no están bien configurados, cuando presentan deficiencias, pues se convierten en factores de riesgo psicosocial. Hablaríamos entonces ya de cuando hay pues, una sobrecarga de trabajo, cuando hay una indefinición de funciones, cuando hay conflictos, malas relaciones, cuando estos factores psicosociales, cuando estas condiciones de trabajo están mal configuradas. Y cuando exponemos a los trabajadores a estos factores de riesgo psicosocial, aumenta la probabilidad de que en su mayoría puedan sufrir un riesgo psicosocial. Principalmente hablamos del estrés. El estrés sería la principal
el principal riesgo psicosocial, consecuencia de la exposición a estos factores psicosociales, pero también está el acoso y la violencia laboral. Por tanto, cuando hablamos de riesgos psicosociales, hablamos de estrés, de violencia y de acoso. Y estar estresado no es propiamente estar enfermo, no es un daño a la salud, pero sí que es un precursor de daño a la salud. Si mantenemos a los trabajadores expuestos a altos niveles de estrés durante mucho tiempo, a la larga es posible que acaben desarrollando efectos en la salud y aparezca la enfermedad. Cuando pensamos en consecuencias para la salud, todos pensamos pues, en trastornos de ansiedad, depresión, pero también hay otras consecuencias de los riesgos psicosociales. Puede ser, por ejemplo, todo lo que son infartos, derrames cerebrales, consecuencias para la salud a nivel fisiológico como pues, colon irritable, úlceras. También a nivel conductual, una persona estresada, sobrecargada, pues tiene más probabilidades de que se accidente. Por lo tanto, un accidente también puede ser una consecuencia, es algo multicausal, evidentemente no es únicamente un problema de tipo psicosocial, pero los factores psicosociales pueden estar presentes, la organización del trabajo puede estar muy presente en la aparición de un accidente de trabajo. Y esto, Inspección de Trabajo lo tiene en consideración y es uno de los temas que pueda analizar, o uno de los motivos que puedan hacer que vaya a visitar una empresa es igual con motivo de un accidente de trabajo cuando sospeche que puedan haber aspectos psicosociales detrás de ese accidente. Bien, pues hecha un poco esta aclaración, ¿no?, de cuáles son estos conceptos que entran en juego en lo que hablaremos ahora, pues pasamos a explicar, bueno, aquí tenéis un listado no tiene más, de factores psicosociales, ¿no?, como decía antes, condiciones de trabajo, como la carga y ritmo de trabajo, el tiempo de trabajo, la participación y el control, aspectos que pueden generar más, pueden potenciar la salud y el bienestar o pueden ir en contra en función de cómo estén configurados. Y aquí veis factores de riesgo psicosocial, ¿no?, cuando pues el trabajo es monótono, cuando hay una sobrecarga de trabajo, cuando los horarios se deben alargar excesivamente en el tiempo, cuando hay conflictos, bueno, es cuando aparecen factores de riesgo psicosocial. Pues pasemos a ver cuáles son las premisas que deben considerarse en una evaluación psicosocial, aquello que va a tener en cuenta Inspección de Trabajo. Pues lo primero que va a fijarse Inspección de Trabajo es si la dirección de la empresa está implicada en su realización. La dirección de la empresa debe conocer, pues, efectivamente, que se ha hecho la evaluación de riesgos psicosociales, debe conocer pues, cuáles han sido los resultados de esta evaluación y cuáles son las medidas que se van a adoptar. Debe estar informada. La dirección de la empresa no es para la dirección de la empresa no es algo ajeno a su interés la evaluación de riesgos psicosociales y las medidas que se adopten, sino que debe estar informada en todo momento. Otro aspecto importante de la evaluación psicosocial es que debe cubrir todos los puestos de trabajo, incluidos los de las ETTs. Y esto es una duda que muchas veces me consultan las empresas si deben incluir a los trabajadores temporales o a los trabajadores de ETT. La respuesta es que sí, que hace un tiempo me consultó una empresa, una ETT, me preguntaba si era la propia ETT la que tenía que evaluar los riesgos psicosociales de sus trabajadores designados, ¿no?, derivados a otras empresas, o si es la empresa cliente quien tiene que hacer la evaluación. Entonces, pues no, es la empresa cliente la que tiene el centro de trabajo, la que organiza el trabajo, en la que están inmersos también los trabajadores de ETT, la que tiene la obligación de evaluar los riesgos psicosociales de su personal, o sea, de sus trabajadores fijos y también de sus trabajadores temporales de la ETT. Otro aspecto importante de la evaluación psicosocial es la cualificación, la capacitación de los técnicos. Como sabéis, para hacer la evaluación psicosocial se requiere una metodología específica y quien puede hacer esa evaluación psicosocial con esa metodología específica tiene que ser un técnico de nivel superior con la especialidad de ergonomía y psicosociología. ¿De acuerdo? Solo en algunos casos, en empresas muy pequeñas, con metodologías adaptadas a la pyme o a la pequeña empresa, se puede aceptar que un técnico de nivel básico pueda hacer una evaluación. Pero para el conjunto, para las medianas y grandes empresas, quien va a hacer la evaluación psicosocial siempre va a ser un técnico de nivel superior con la cualificación con la especialidad de ergonomía y psicosociología. Otro aspecto que comentan es que, en principio, bueno, la evaluación de riesgos psicosociales debería realizarse
en conjunción o junto a la evaluación general, porque bueno, pues los riesgos psicosociales interactúan con otros riesgos de seguridad o de economía o de higiene, y pudiendo dar lugar, por ejemplo, pues a problemas de accidentes de trabajo, etcétera. Pero en la práctica, prácticamente siempre, la evaluación va a ir por separado. Va a haber la primera evaluación general. En esta evaluación general, a lo mejor vamos a poder identificar, sin llegar a valorar la magnitud del riesgo, pero vamos a poder identificar algún riesgo psicosocial, luego lo explicaré mejor, pero yo diría que siempre hay que hacer una evaluación psicosocial con un método específico para conocer un poco la magnitud, el nivel de riesgo a nivel psicosocial de la empresa. Luego, otra pregunta que me hacen las empresas, ¿no? ¿Tengo que hacer la evaluación psicosocial de toda la empresa o puedo hacer de un departamento, de un centro específico? Pues dependerá de lo grande que sea la empresa, de la complejidad de esta empresa, ¿no? Por ejemplo, si tienes una empresa que es una fábrica, tienes un centro de producción y tienes una sección de oficinas, luego tienes una planta de producción, ¿no? Con operarios, y luego tienes a lo mejor un almacén con departamento de logística, ¿no? Tienes como 3 secciones diferenciadas con distintos puestos de trabajo, distintas condiciones de trabajo, pues puedes justificar, y si lo justificas, la inspección de trabajo no te va a decir nada, empezar, por ejemplo, por realizar una evaluación psicosocial en las oficinas y luego ir haciendo, pues, programar, ¿no? Calendarizar las evaluaciones y empezar por oficinas y luego pasar a producción y luego a logística. O si la empresa es pequeña, aunque tengas la sección de oficinas, logística y producción, pues puedes decidir hacer la evaluación todo de golpe de toda la empresa. Como decía, si se justifica, se puede justificar una cosa y la otra y dependerá un poco pues, de la grandeza, ¿no? De lo grande que sea la empresa, de lo compleja que sea y de cómo quiera abordarse. Otro aspecto que comenta el criterio técnico de inspección de trabajo es cuáles son las fuentes de información que pueden usarse en la evaluación psicosocial, ¿no? Diferencia entre las objetivas y subjetivas, bueno, entre la observación directa, ¿no? Por ejemplo, a nivel cualitativo, la observación de las condiciones de trabajo por parte del técnico, pues con un checklist, observando las condiciones de trabajo, pues puede llegar a identificar algunos riesgos psicosociales, ¿no? Hay riesgos psicosociales evidentes, por ejemplo, pues el riesgo de atraco en una oficina bancaria o la nocturnidad y turnicidad o el trabajo en solitario, son factores de riesgo psicosocial que son objetivamente observables, ¿no? Luego hay otros factores de riesgo psicosocial que con la observación no se pueden constatar, ¿no? Y que será necesario la participación de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, en todo caso, las metodologías objetivas son la observación de las condiciones de trabajo y también la consulta de datos de personal, de siniestralidad, de rotación, de satisfacción, de quejas, bueno, toda aquella información que pueda tener almacenada la empresa que nos puedan dar una idea de en qué zonas, en qué ámbitos de la empresa pues puede haber una mayor exposición a factores de riesgo psicosocial. Vale, pero en todo caso, nunca va a ser suficiente con que la evaluación se haga únicamente a partir de la observación y de la consulta del técnico de la realidad de la empresa, ¿no? Siempre se va a requerir la participación de los trabajadores. Y la participación de los trabajadores con metodologías subjetivas, ¿no? Que captan la percepción de los trabajadores, también pueden ser cualitativas o cuantitativas. Lo más común, lo más frecuente es que se haga una evaluación de riesgos psicosociales a partir de cuestionarios autoadministrados. Que se le entregue un cuestionario a los trabajadores que pregunte no pregunta sobre el estrés del trabajador, no pregunta sobre eso, sino pregunta sobre los factores de riesgo psicosocial. Se le pregunta al trabajador sobre cómo están las relaciones personales en la empresa, cuál es la calidad del liderazgo, ¿no? Cómo lidera sus jefes, cuáles son las cargas de trabajo, la definición de funciones, ¿vale? Se le pregunta sobre los factores de riesgo psicosocial en busca de cuáles a cuáles puede estar expuesto ese trabajador. ¿Vale? Eso por un lado, los cuestionarios como metodología cuantitativa, y por otro lado tenemos la metodología cualitativa, que son las entrevistas, los grupos de discusión,
Bueno, los grupos de discusión, como sabéis, es un grupo de trabajadores de un mismo perfil, ¿no? Personal administrativo de un centro, ¿no? Y los reúnes en grupos de 8, 10, 12 personas y durante una hora, hora y pico, pues de algún modo los entrevistas, ¿no? Les planteas cuestiones y se genera un debate donde pueden, pues, discutir cuáles son las cosas que les afectan a su bienestar en el trabajo, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo psicosocial a los cuales pueden estar expuestos y cuáles son las medidas, pues, igual que ellos adoptarían. En todo caso, lo ideal es hacer una evaluación psicosocial triangulando, ¿no? O a partir de distintas fuentes de información, ¿no? Para poder ver distintas perspectivas, ¿no? Los cuestionarios te permiten, o las metodologías cuantitativas te permiten cuantificar la magnitud del riesgo, ¿no? Cuántos están expuestos a sobrecarga de trabajo o a indefinición de funciones, pero no te explican, las cuantitativas no te explican el porqué de esa exposición, ¿no? Entonces, si lo complementas con una metodología cualitativa, a partir de entrevistas o grupos de discusión, puedes entender mejor el porqué de los resultados del cuestionario, ¿no? ¿Por qué dicen que hay una sobrecarga de trabajo? ¿Por qué dicen que la calidad del liderazgo, pues, no es la que debiera? Eso lo podemos extraer con estas metodologías cualitativas. Así que decía que lo normal en las empresas es pasar un cuestionario y quizás las metodologías cualitativas, entrevistas y grupos de discusión, sirven para complementar a posteriori los resultados del cuestionario. También es cierto que en empresas muy pequeñas, que igual no tiene sentido utilizar un cuestionario, pues podemos optar por hacer entrevistas, ¿no? Que es más factible, pues si es una empresa de 20 trabajadores, pues entrevistar a un porcentaje, ¿no? De 10, 12 personas para extraer una información. Hacer una evaluación psicosocial a una empresa de 200 personas únicamente en base a entrevistas, pues parece más complicado, ¿no? Bueno, en cuanto a la elección del método de evaluación, como sabéis, corresponde al evaluador decidir cuál va a ser el método a escoger, pero siempre previa consulta a los delegados de prevención. Y la decisión final, que va a depender, en último término, del evaluador y de la empresa, en todo caso, debe ser siempre justificada. Es decir, los delegados, aún no teniendo poder de elegir cuál va a ser la metodología a utilizar, sí tienen derecho a que se les informe sobre la metodología y tienen derecho a ser consultados. Es decir, que puedan decir la suya y que se les deba responder y justificar, dar una respuesta a las dudas que puedan plantear los delegados. Y aunque no tienen el derecho, o no depende de ellos elegir el método, no cabe duda que una evaluación psicosocial tendrá más garantías de salir bien cuando los delegados de prevención están de acuerdo con la metodología utilizada. Por tanto, es preferible, aunque no hay la obligación legal, sí que es preferible para el bien de la evaluación, pues que haya un consenso y un acuerdo antes de iniciar la evaluación. Otro aspecto importante que dice el reglamento de los servicios de prevención es que el método debe proporcionar confianza en su resultado y tiene que ser, no sirve cualquier método, no puede uno sacarse un método de la manga, no puede inventarse un método, sino que tienen que ser métodos de evaluación psicosocial elaborados por entidades de reconocido prestigio, ¿no? Como por ejemplo, pues el FSICO, como sabéis, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, el EVISTAS, ¿no? Que el original es el COPSOC, del Centro de Seguridad y Salud danés, de Copenhague, y adaptado aquí por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, de listas. Puede ser, no sé, en MC Mutual tenemos la batería MCV, que está elaborado por MC Mutual en colaboración con la Universidad de Barcelona, el mismo equipo que elaboró el FSICO. Es decir, que detrás de estos métodos tiene que haber una entidad de prestigio, de conocimiento en el tema que nos ocupa, ¿no? Y tiene que tener un marco teórico y unas características a nivel de psicometría, ¿no? De construcción de los cuestionarios que tienen que tener una cierta validez y fiabilidad. Validez quiere decir que, efectivamente, cuando dicen que van a evaluar un factor, pues estén valorando ese factor y no otro, ¿no? Si yo digo que voy a evaluar exigencias cuantitativas, pues que no esté valorando exigencias emocionales, sino que efectivamente esté valorando aquello que dice. Y la fiabilidad es que las puntuaciones de las distintas preguntas que se hacen pues vayan todas en la misma dirección, que no haya mucha disparidad de puntuaciones. Por lo tanto, un método tiene que tener unos mínimos de validez y de fiabilidad para que sea aceptado. Y en cuanto al marco teórico, pues todos los métodos de evaluación psicosocial, de listas, el FSICO, la batería MCV y otros, comparten un mismo marco teórico.
principalmente el modelo de Karasek y Johnson, como sabéis, el de demandas a control, apoyo social, ¿no? Las preguntas pues van dirigidas para ver si esos trabajadores tienen altas exigencias, altas demandas por un lado, si tienen poco control y autonomía sobre su trabajo por otro lado, ¿no? Se sabe que trabajadores con altas demandas y bajo control pues tienen más probabilidad de estresarse y más si el apoyo social también es escaso. También existe el modelo de Sigrist sobre si existe un equilibrio entre el esfuerzo que hace el trabajador y las recompensas que recibe a cambio, no solo en términos económicos, sino de respeto, de posibilidades de desarrollo, de trato justo, etc. Bueno, y hay otras teorías que son comunes en estos métodos, ¿no? Y como decía, estos métodos, este FSICO, estas 21 son métodos que están calibrados, como si fuera una herramienta de medición, están calibrados para ser utilizados tal cual están elaborados. Por lo tanto, no podemos manipular, no podemos eliminar preguntas, no podemos cambiar el texto, porque entonces es como que les dejamos o sea, los desconfiguramos, pierden esa validez y esa fiabilidad y ya no sirven. Por lo tanto, muchas empresas me preguntan si se pueden eliminar preguntas y la respuesta es no. Solo se pueden eliminar y modificar aquellas preguntas que el propio método te indica que puedes manipular, que acostumbran a ser pues, las primeras, las que identifican a nivel sociodemográfico al trabajador, ¿no? Puesto de trabajo, departamento, edad, ahí sí que puedes modificar las preguntas, pero en el marco de actuación que te permita el método. No valen las encuestas de clima. Aunque la empresa haya realizado una encuesta de clima laboral, aunque el clima laboral mide aspectos muy parecidos a lo que serían los factores de riesgo psicosocial, no está midiendo lo mismo, no utiliza el mismo marco teórico y, por tanto, no vale. Y, por lo tanto, a veces veo alguna consultora que tiene una encuesta de clima y que igual añade algunas preguntas más de tipo de factores de riesgo psicosocial y con eso ya pues parece que puede hacer la evaluación psicosocial. Bueno, yo pondría muy en duda de que Inspección de Trabajo acepte un método de evaluación psicosocial hecho con una metodología que no demuestre pues, un marco teórico, una entidad de reconocido prestigio detrás, unos indicadores de validez y de fiabilidad en las características del cuestionario. Por lo tanto, ojo con utilizar metodologías que no sean las que cumplan estos requisitos. Luego, las metodologías deben garantizar siempre el anonimato y la confidencialidad. Claro, el anonimato, por ejemplo, a la hora de hacer un cuestionario, pues el cuestionario debe ser anónimo. A veces es más fácil garantizar la confidencialidad que el anonimato, ¿no? Porque el anonimato, y esto es otra vez una pregunta que hacen muchos trabajadores cuando van a hacer la evaluación psicosocial, aunque yo no ponga mi nombre ni el DNI, si yo digo que soy varón de entre 40 y 50, técnico y que estoy en el departamento X, pues muchas veces, ¿no? Cruzando las distintas variables, pues se identifica a la persona que hay detrás. Pero aquí entra en juego la obligación de mantener la confidencialidad de los técnicos, ¿no? Que están sujetos a confidencialidad, los que realizan la evaluación, de manera que cuando los técnicos hacen el informe de evaluación, nunca van a cruzar más de una variable y nunca van a permitir que pueda ser señalada a una persona. Por lo tanto, el anonimato hay que intentar garantizarlo, no siempre se consigue, porque a veces, ya digo, cruzando distintas variables puedes identificar al sujeto, pero los técnicos que realizan la evaluación están sujetos a confidencialidad y deben garantizar en todo momento que no sale información que pueda identificar a un trabajador. Y como decía ya antes, también se pueden usar, para pequeñas empresas, se pueden usar metodologías más simplificadas y las personas que realicen estas metodologías no tienen por qué ser técnicos de nivel superior. Por ejemplo, no sé si conocéis el portal de prevención 10, que depende del instituto, para empresas de menos de 25 trabajadores, que lo que tiene por objetivo facilitar que las pequeñas empresas realicen la prevención de riesgos laborales y una de las herramientas que tiene es el Evalúate. ¿De acuerdo? Entonces, un trabajador designado o un empresario con la formación de nivel básico de prevención puede evaluar con la herramienta Evalúate todos los riesgos laborales y esta vez sí incluidos también en esta misma evaluación general los riesgos psicosociales. Con un checklist, de una forma sencilla se puede evaluar. Pero esto es apto para pequeñas empresas. Para el resto de empresas, pues tendrá que ser un técnico de nivel superior, tendrá que ser una metodología específica en la que participen los trabajadores, etcétera, etcétera.
Bien, una de las cosas que menciona la guía y el criterio técnico es que no es suficiente con las metodologías estandarizadas, los FSICO y el ISTAS 21, la batería MCOB, para evaluar todos los factores de riesgo psicosocial. Hay factores de riesgo psicosocial que requieren de metodologías específicas, ¿no? Y son factores de riesgo psicosocial que a veces sí que podemos identificar en una fase previa, sin necesidad de evaluar los riesgos con una metodología como un cuestionario, que son, como por ejemplo, la violencia física externa, ¿no? El riesgo de atraco, los trabajos en solitario, ¿no? Por ejemplo, el trabajador que está en una gasolinera, también los trabajos nocturnos y a turnos. Y también hace mención al tema del teletrabajo. Decía antes, no sé si por la coincidencia del criterio técnico, o sea, de la publicación de este criterio técnico y la publicación previa, unos meses antes del Real Decreto Ley 28/2020 de trabajo a distancia. Pero dice que en el teletrabajo y en los trabajos que se requieren una conexión continua, ¿no? Esos trabajos 24/7, ¿no? En los que los trabajadores deben estar permanentemente conectados o a disponibilidad, pues la empresa tiene que hacer valorar o evaluar con una metodología específica estos riesgos, que nos sirve la metodología estándar de evaluación de riesgos psicosociales y que en concreto para los teletrabajadores y sobre todo para los trabajadores que están continuamente conectados, la empresa debe desarrollar en respuesta al artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores y al 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, una política interna de desconexión digital, en la que se debe evaluar específicamente si se garantizan estos derechos a la desconexión y a la intimidad digital. ¿No? Dice, leo el texto del artículo 20, dice, los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Es decir, que si tenemos teletrabajadores, tenemos que garantizar que se garantiza la intimidad del trabajador en el uso de los terminales móviles y los dispositivos, los ordenadores que utilice el trabajador. También el tema de la geolocalización, ¿no? Si tenemos un trabajador que tiene a través del terminal o a través del coche de empresa está geolocalizado, pues garantizar que cuando termina su jornada laboral no se le hace un seguimiento a ese coche, ¿no? Bueno, una serie de aspectos concretos que hacen igual en relación con el trabajo a distancia y el trabajo de 24/7 de conexión continua que tienen que estar recogidos en una política interna de desconexión digital. Y esto es un aspecto que Inspección de Trabajo va a pedir a aquellas empresas que tengan trabajadores con estas características. Otro aspecto importante, que puede parecer un aspecto baladí porque no lo es, que tiene su importancia, es el diferenciar la identificación y la valoración o la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Antes decíamos que en principio se considera que la evaluación psicosocial debería hacerse al tiempo que se hace la evaluación de riesgos general, pero que a la práctica la evaluación de riesgos psicosociales va a hacerse a posteriori, ¿no? Pero bueno, dice el artículo 15 de la Ley de Prevención Laborales que los riesgos deben identificarse primero y eliminarse, ¿no? Y que no hace falta evaluar el riesgo. Si ya lo identificas y puedes establecer medidas para eliminarlo, pues no hace falta que lo evalúes, ¿no? Esto en un riesgo de seguridad es muy sencillo. Si yo veo una escalera que no tiene barandilla, identifico un riesgo de caída, no hace falta que entre en valorar la magnitud de ese riesgo en términos de probabilidad de que ocurra de la caída, gravedad de la caída. Con identificar el riesgo y eliminar poniendo una barandilla en esa escalera, pues ya está, no hace falta luego evaluar, ¿no? Y solo vamos a evaluar aquellos riesgos que no han podido evitarse. El problema, ¿cuál es? Que la mayoría de factores de riesgo psicosocial no pueden identificarse a simple vista. Requieren de una metodología de evaluación específica, pues un cuestionario como el ISTAS 21 o el FSICO, para captar, ¿no? qué factores de riesgo están presentes y cuál es su nivel de gravedad. Por lo tanto, la identificación y la valoración o la evaluación en los factores de riesgo psicosocial van a ir
de la mano. Salvo alguna excepción, como hemos visto antes, hay algunos factores concretos, ¿no? El riesgo de atraco, el trabajo nocturno, etcétera, que esto sí que puedes identificar y puedes empezar a adoptar medidas sin necesidad de evaluar primero la magnitud de los riesgos. Pero para el resto de riesgos psicosociales, ¿no? Sobrecargas de trabajo, definición de funciones, calidad de las relaciones, de la comunicación, al tiempo que identificas la presencia de estos factores de riesgo psicosocial, estás valorando su gravedad. Por lo tanto, esto va de la mano. Y como decía, esto parece un tema poco importante, pero no lo es. Antes había un poco de confusión, de complejidad en relación a esto. Si os fijáis, hay una guía de inspección de trabajo que creo que es del 2007, 2006, 2007, o sea, por lo tanto es previa a la guía de inspección de trabajo del 2012, que generaba un poco esta confusión. Es de cuando es una guía sobre factores económicos y psicosociales, cuando los riesgos psicosociales sí que eran un riesgo emergente y nuevo y iban de la mano de los riesgos económicos. Ahora ya tienen suficiente entidad como por su cuenta de riesgo, ¿no? Pues bueno, esta guía del 2006 decía que diferenciaba dos fases en la evaluación, ¿no? Hay una primera fase de la evaluación, que es la identificación o análisis inicial de riesgos para una evaluación psicosocial básica, que aceptaba que mediante pues, un cuestionario sencillo o un checklist pudiéramos identificar la presencia o no de riesgos psicosociales y en función del resultado de esta evaluación, de esta identificación inicial, perdón, pues planteamos la necesidad de realizar, esta vez sí, una evaluación de riesgos propiamente dicha, o de nivel avanzado, dice aquí, con una metodología como Dios manda, ¿no? De evaluación de riesgos psicosociales, consultando a los trabajadores, etcétera, etcétera. O sea que había un paso previo de identificación que daba pie a valorar si era necesario o no una evaluación en la segunda fase. Y esta guía, este criterio, dio pie a una sentencia que me parece muy interesante, lo social llegó al Tribunal Supremo desde el 2016, en la que los representantes de los trabajadores de un banco, de CaixaBank, denunciaron a la empresa por no querer hacer la evaluación psicosocial. La empresa CaixaBank se acogía a este criterio para no realizarlo, ¿no? Y la sentencia, que obliga a hacer de nuevo la evaluación psicosocial con una metodología, con criterio, dice así, dice que se declare que el método y procedimientos seguidos por la empresa CaixaBank para llevar a cabo la identificación de los riesgos psicosociales en sus centros de trabajo en base al informe de identificación o análisis inicial de riesgos para la evaluación psicosocial básica, elaborado por el Servicio de Prevención Mancomunado, no es adecuado para la pretensión de la empresa de no realizar una evaluación de riesgos psicosociales. Y fijaos que el informe que tienen sobre la mesa CaixaBank para justificar la no necesidad de evaluar los riesgos psicosociales se llama Identificación o Análisis Inicial de Riesgos para la Evaluación Psicosocial Básica. Es decir, lo mismo que aquí, ¿no? Identificación o Análisis Inicial de Riesgos para una Evaluación Psicosocial Básica. CaixaBank, una empresa con, no sé, 20, 30.000, 40.000 trabajadores, quería acogerse a esta primera fase para justificar que al no observar la presencia de factores de riesgo psicosocial no fuera necesario hacer la evaluación psicosocial con un método estandarizado. Y le piden que, por parte de la empresa demandada CaixaBank, proceda a realizar correctamente una identificación de riesgos laborales de origen psicosocial, que una vez identificados estos riesgos se adopten las medidas correctoras y eliminadoras de los mismos, y que en el caso de quedar algunos latentes que no se hayan podido eliminar, se efectúe una evaluación de dichos riesgos con un procedimiento que proporcione concierto en sus resultados. Bueno, aquí yo creo que la sentencia vuelve a liarse porque vuelve a caer en eso de identificar primero y luego los que no se puede eliminar, evaluar. Como hemos dicho, para poder evaluar o identificar la mayoría de factores de riesgo psicosocial, en este caso, como es un banco, por ejemplo, hay un riesgo psicosocial claro, el riesgo de atraco, lo podemos identificar previo a la evaluación. Pero el resto de la mayoría de factores de riesgo psicosocial, y creo que en un banco la mayoría de riesgos laborales son de tipo psicosocial, los podemos conocer y valorar con una metodología específica. O sea, necesitamos hacer una evaluación de riesgos psicosociales con un método que nos dé confianza en sus resultados, ¿no? Si no recuerdo mal, lo que hizo el Servicio de Prevención Mancomunado en el año 2012 fue coger el FPSICO, la versión 2.0, que tiene
En ese momento la 2.0 tenía 75 ítems y eliminó todos aquellos ítems, todas aquellas preguntas que consideraba pues, que no aplicaban a su realidad o aquellas preguntas que coincidían con un cuestionario de clima laboral que habían utilizado en años anteriores, ¿no? Y se quedaron con 45 preguntas que utilizaron como preguntas para entrevistar a una muestra muy reducida de los trabajadores, y con aquello, con esas entrevistas de trabajadores en base a un cuestionario mutilado, pues quisieron justificar la no presencia de riesgos psicosociales y, por tanto, el que no fuera necesario. Lógicamente, lo que dice la sentencia es que tienes que utilizar un método que genere confianza y que tú no puedes sacarte de la manga un método o manipular un método que esté estandarizado, como hemos dicho antes. Por tanto, la sentencia obliga a CaixaBank a hacer una evaluación con un método como debe. Por lo tanto, bueno, esto era para ver un poco un ejemplo, ¿no? Para ilustrar un poco lo que estoy diciendo. Pero bueno, la conclusión es eso, que los riesgos psicosociales, identificación y valoración, en el 90% de las veces van de la mano. Y por lo tanto, no hay empresas que no tengan factores, que no puedan tener factores de riesgo psicosocial. En todas las empresas hay factores psicosociales, hay condiciones de trabajo derivadas de la organización del trabajo, etcétera. Y por lo tanto, hasta que no hagamos una evaluación con un método fiable, no podemos saber si estos factores psicosociales, si algunos de ellos son factores de riesgo psicosocial. Por lo tanto, a mi modo de entender, cualquier empresa está obligada a realizar la evaluación de riesgos psicosociales. Otro aspecto en el que entra la inspección de trabajo es, para ver la calidad de esta evaluación de riesgos psicosociales, son las unidades de análisis. Las unidades de análisis son lo que nos permiten segmentar los resultados de la evaluación y conocer ya no los resultados de toda la empresa en la evaluación de factores de riesgo psicosocial, sino poder ver unidad por unidad, ¿no? Y cuando hablo de unidades de análisis me refiero principalmente a los departamentos y puestos de trabajo. Como decía antes, si yo tengo una fábrica con trabajadores de oficina, trabajadores en producción y en logística, pues las unidades de análisis puede que sean por departamentos. Tendremos oficinas, producción, logística, y por puestos de trabajo pues igual habrá pues operarios, no sé, carretilleros, administrativos, técnicos, mandos, directivos, ¿vale? Si hago una buena clasificación de unidades de análisis por departamentos y puestos de trabajo principalmente, esto me permitirá ver luego en qué departamentos, en qué puestos de trabajo hay una mayor exposición a riesgos psicosociales, y es ahí donde voy a tener que priorizar mis medidas de actuación. Y dice el criterio técnico, y lo dice también la guía del SLIC, que también hay que hacer mención, hay que fijarse también no únicamente en puestos de trabajo de departamentos, sino también hay que clasificar por sexo, por edad, por origen cultural, ¿vale? Por tipo de contrato, ¿no? A trabajos temporales, TTT, por gente que haga teletrabajo. Es decir, hay que identificar aquellos colectivos que puedan ser más vulnerables y que puedan tener la mayor exposición al riesgo, ¿vale? No únicamente puestos de trabajo y departamentos, sino también por sexos, para dar esa perspectiva de género a la evaluación de riesgos psicosociales y poderlo enlazar también con las políticas de igualdad de la empresa. Por edad, para ver si los trabajadores más jóvenes o los de mayor edad puedan tener una mayor exposición a riesgos psicosociales, ver si la población inmigrada tiene, o sea, trabajadores inmigrantes tienen mayor riesgo de exposición al riesgo psicosocial, etcétera, etcétera. Y estas unidades de análisis deben cumplir una serie de características que comenta el criterio técnico, y es que deben ser, bueno, exhaustivas. Quiere decir que cuando tú haces una clasificación de unidades por ejemplo, de puestos de trabajo, cualquier trabajador de la empresa que forme parte, ¿no? A la cual vaya dirigida la evaluación de riesgos psicosociales, se debe poder poner en un u otro puesto de trabajo. Quiere decir que la clasificación de puestos de trabajo contemplan todas las posibilidades, que no queden trabajadores fuera. Que sean unidades mutuamente excluyentes, ¿no? Que una clasificación por departamentos no puede ser oficinas y debajo recursos humanos, ¿no? Porque yo me pondría en oficinas y también en recursos humanos. Por lo tanto, las unidades deben ser mutuamente excluyentes entre ellas, que cada trabajador tenga claro una única opción en la que ponerse. Y estas unidades de análisis tienen que ser lo más homogéneas posible
y al mismo tiempo lo más grandes posibles. Y aquí es un tema que hay que saber un poco jugar en función del volumen de trabajadores que vayas a evaluar, vas a poder hacer unidades pues igual más homogéneas o menos, ¿no? Si yo tengo unas oficinas con 20 trabajadores, pues igual tendré una única unidad que serán oficinas. Pero si tengo unas oficinas con 150 trabajadores, pues igual dentro de oficinas puedo hacer una unidad que sea recursos humanos, otra que sea informática, otra que sea compras, ¿de acuerdo? Hay que jugar un poco en función del volumen de trabajadores. Y luego estos trabajadores que juntes, no puedes contar, no vas a hacer un grupo con trabajadores que tienen personal a cargo, con trabajadores que no tienen personal a cargo, o trabajos con distinta naturaleza. No tiene sentido juntar a operarios con administrativos. ¿No? O sea, hay que buscar grupos que sean homogéneos. Y inspección se va a fijar en que efectivamente la evaluación de riesgos psicosociales se ha hecho sobre todo por puestos de trabajo y también por departamentos y por otros grupos para identificar estos grupos de mayor vulnerabilidad. Bien, pasando ya a las medidas preventivas, ¿no? Una vez hecha la evaluación, como sabéis, el último responsable de la prevención de riesgos laborales siempre es la empresa. Quien va a establecer las medidas preventivas y es responsable de ellas es la propia empresa o el empresario, siempre con el asesoramiento del servicio de prevención, ya sea el servicio de prevención ajeno o un servicio de prevención propio, un trabajador designado, y siempre con la consulta a los delegados de prevención. Los delegados de prevención se les va a informar de la evaluación de riesgos psicosociales y de los resultados de la evaluación, se les va a informar de las medidas que se van a adoptar y tiene derecho a, como mínimo, ser consultado en cuanto a las medidas a adoptar. Y si además de ser consultado, pues llega a un consenso y participa en la decisión de las medidas a adoptar, pues mejor que mejor. Pero como mínimo, la información y consulta tiene que estar garantizada. Y las medidas de prevención, las medidas preventivas, como sabéis, hay tres tipos, las medidas primarias, secundarias y terciarias, y las que tienen mayor prioridad, por donde hay que empezar y hacer más énfasis, son las medidas primarias, las que van dirigidas a reducir o eliminar el riesgo en origen. Esto es una de los principios de la acción preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de Prevención de los Laborales. Si yo puedo eliminar un riesgo, pues mejor eliminar el riesgo que no buscar medidas secundarias de proteger a ese trabajador con un EPI o algo así, ¿no? Si puedo eliminar el riesgo, mejor que proteger a los trabajadores. Ahora bien, cuando hay riesgos que no puedo eliminar, por ejemplo, pues un factor de riesgo es el trato con usuarios, ¿no? Las personas que están de cara al público, pues la propia naturaleza del trabajo comporta una cierta exigencia emocional en el trato con personas y eso puede generar un estrés emocional en los trabajadores. No podemos eliminar el riesgo porque eliminar el riesgo quiere decir eliminar a los usuarios, pero sí que podemos establecer, cuando ya sabemos que hay una exposición a un riesgo, medidas secundarias para capacitar, para proteger a ese trabajador, pues normalmente cuando son factores de riesgo psicosocial hablamos a través de la formación pues en habilidades de comunicación, de asertividad, etcétera, para proteger a ese trabajador. O también desarrollando protocolos, por ejemplo, de gestión de conflictos para prevenir el acoso laboral y sexual y para resolver cuando efectivamente hay un conflicto en situación de acoso. O la versión de procedimientos para proteger a aquellos trabajadores pues, no sé, que hagan trabajo nocturno, ¿no? Con una serie de medidas para facilitarles el trabajo nocturno, ¿no? Y las medidas terciarias, como sabéis, son aquellas dirigidas a cuando ya ha habido un daño en la salud, pues para la recuperación y rehabilitación de los trabajadores. Pues estas tipologías de medidas preventivas deben ser recogidas de algún modo u otro en la planificación de actividades preventivas que tenga la empresa. En la medida de lo posible, la prevención de riesgos psicosociales tiene que estar integrada en el plan de prevención de la empresa. Por lo tanto, deberíamos poder ver estas medidas preventivas de tipo psicosocial en la planificación de actividad preventiva de la empresa. Bueno, como ya he dicho varias veces, el criterio técnico hace énfasis en esta perspectiva de género, ¿no? En tener, en fijarnos en la exposición y en la realidad psicosocial de las mujeres en las empresas y, por lo tanto, hay que hacer la evaluación, como decía, con perspectiva de género y hay que buscar puentes, tender puentes entre el plan de igualdad que elabore la empresa, que sabéis que es obligado para empresas de más de 50 trabajadores, y si en la evaluación de riesgos psicosociales identificamos desigualdades
entre hombres y mujeres, pues esa información debe ir a complementar y a activar el plan de igualdad para intentar pues, eliminar esas desigualdades, ¿no? Y otro aspecto importante también es el de la coordinación de actividades empresariales. También en prevención de riesgos psicosociales debemos fijarnos, ¿no? Cuando haya concurrencia de varias empresas en un mismo centro de trabajo, hay que coordinar, ¿no? Hay que compartir cuáles son los riesgos de una u otra empresa y compartir información, etcétera, para evitar que la concurrencia de actividades pueda incrementar o hacer que aparezcan nuevos riesgos. Esto sería para riesgos en general, ¿no? La seguridad, etcétera. Pero es que en los riesgos psicosociales también el que haya concurrencia, pues, por ejemplo, en un centro de trabajo, en un centro comercial, que concurren varias empresas, pues puede haber un riesgo de atraco que es compartido. Y por lo tanto, tiene que haber una coordinación entre ellas. O a lo mejor, pues, en empresas donde tengas una subcontrata que trabaja dentro de un centro de trabajo de otra empresa, pues se pueden dar conflictos entre trabajadores de uno y otro, de una y otra empresa, ¿no? Puede haber, por ejemplo, una situación de acoso sexual entre un trabajador de la empresa contratante y el de la empresa que viene a trabajar al centro de trabajo y, por lo tanto, ambas empresas deberán estar preparadas, coordinarse y hacer esta investigación del presunto acoso y adoptar medidas de forma conjunta, ¿no? Y, por tanto, también en tema de coordinación de actividades empresariales en los riesgos psicosociales también hay que estar atentos. Bien, ¿cuándo hay que hacer cuándo hay que revisar la evaluación de riesgos psicosociales? Esta también es una pregunta frecuente. Pues simplemente responde mirando el reglamento de los servicios de prevención, igual que el resto de evaluaciones de riesgos laborales, cada X tiempo, cuando se haya comprobado la ineficacia de las medidas aplicadas para subsanar algún factor de riesgo, ¿no? Con las medidas de control, si identifico que ese factor de riesgo no ha disminuido, se mantiene igual, pues eso voy a tener que hacer la evaluación de nuevo. Cuando haya cambios sustanciales en las condiciones de trabajo, quiere decir, vamos, si cambias las mesas y las sillas de la oficina, ¿no? Pero si cambias, reestructuras el personal y haces un cambio entre departamentos, añades nuevos trabajadores, etcétera, y eso hace cambiar un poco la organización del trabajo, la distribución de tareas, pues yo creo que es justificado hacer una nueva evaluación de riesgos psicosociales y sobre todo también cuando hay incidentes, quejas, denuncias por acoso, por conflictos, daños a la salud de algún trabajador, que sospechemos que tiene relación con los riesgos psicosociales, pues también hay que hacer la evaluación. A la práctica, hombre, yo diría que la evaluación hay que hacerla entre cada 2 a 4 años. Menos de 2 años me parecería excesivo, porque claro, entre que yo hago la evaluación de riesgos, ¿no? O sea, paso los cuestionarios, recojo la información, la analizo, hago un informe, la presento a dirección, ya represento a los trabajadores, establecemos unas medidas preventivas, las planificamos y las aplicamos y estas medidas empiezan a surgir efecto, bueno, pues pasa un tiempo, ¿no? Como mínimo un año, año y pico seguro. Entonces, hacer la evaluación cada 2 años o menos me parece excesivo. Igual lo ideal sería cada 3 años o así, ¿no? Más de 4, más de 5 años, bueno, las empresas creo que pues, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo, ¿no? Del 2022 al 2017 creo que ha llovido mucho, ¿no? Han pasado muchas cosas, hemos pasado la pandemia, seguro que han entrado y salido compañeros, por lo tanto, más de 4 años me parece excesivo. En todo caso, no hay un criterio de número, es decir, hay que hacer la evaluación como mínimo cada X años. No está establecido, sino que hay estos parámetros, ¿no? Por lo tanto, periódicamente habría que ir haciendo la evaluación psicosocial. Bueno, ¿qué origina cuál es el motivo por los que Inspección de Trabajo puede ir a hacer una visita a la empresa relacionada con los riesgos psicosociales? Pues cuando se hace alguna campaña de prevención de riesgos psicosociales de Inspección de Trabajo, por ejemplo, en el 2012 hubo una campaña europea de Inspección de Trabajo sobre la evaluación de riesgos psicosociales que afectó a sectores de transporte, hostelería y sanidad. Puede motivarse esa visita de inspección de trabajo por denuncias de falta de prevención y otras actuaciones específicas, ¿no? Pues que los delegados de prevención, por ejemplo, el caso de CaixaBank, ¿no? Que denuncien de que la evaluación de riesgos sociales no se había realizado y eso pues, motivó una visita de inspección de trabajo. O por iniciativa de inspección de trabajo en otras actuaciones, ¿no? Si inspección de trabajo viene
a la empresa en relación a un conflicto por la gestión de horarios, jornadas, reparto de tareas, o si ha habido un accidente laboral o ha acaecido alguna situación traumática, ¿no? Un suicidio, ha habido un infarto, un derrame cerebral, o si hay bajas laborales que sean debidas a cuadros de ansiedad, depresión o otras patologías, pues si en cuanto sospeche que puede tener relación con los riesgos psicosociales, pues puede empezar a pedir pues, la evaluación de riesgos psicosociales, la planificación de las actividades preventivas, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo se desarrolla la actuación inspectora? Pues lo primero es valorar si se ha realizado o no la evaluación, ¿no? Si la empresa no ha realizado la evaluación o esta presenta importantes deficiencias o está muy desfasada, ¿no? Hace ya muchos años que se hizo, pues lo primero que hará es hacer un requerimiento para que se haga la evaluación y previamente consultará, ¿no? Se fijará en la siguiente información. Primero, si hay técnicos cualificados para hacer la evaluación, ya sea con un spa o con técnicos de la casa. Luego pedirá información para ver un poco la distribución por sexos, grupos de edad, ver estos colectivos vulnerables de los que hablábamos antes. Y se fijará en si hay riesgos psicosociales específicos que requieran pues, de llevar a cabo evaluaciones o medidas específicas. Lo que decíamos antes, por ejemplo, pues si hay trabajadores de estos que están en permanente conexión, ¿no? 24/7 y teletrabajadores, pues puede que pida si la empresa dispone de una política de desconexión digital, si hay violencia externa, riesgo de atraco, pues también, ¿no? Si tiene algún plan de contingencia, ¿no? Para prevenir el riesgo de atraco y cómo actuar en función de si hay agresiones por parte de los usuarios. Y si la empresa ha realizado la evaluación psicosocial, pues va a comprobar, la inspección comprobará si es su efectiva realización y la calidad de la misma, ¿no? Y, pues bueno, esto ya lo hemos hablado. Lo primero es comprobar si la dirección está enterada de la evaluación, de los resultados de la misma, si el técnico que la ha realizado tiene la cualificación necesaria, que como decía es técnico de nivel superior con la especialidad de ergonomía y psicosociología, si no, no puede hacer la evaluación. Si han participado los trabajadores y por lo tanto se ha hecho una metodología pues, con cuestionarios, entrevistas o grupos de discusión, se fijarán si hay unidades de análisis y si estas unidades de análisis son homogéneas, están bien estructuradas, tienen lógica. Bueno, si se han contemplado todos los factores de riesgo psicosocial, también aquellos factores de riesgo específicos, si hay previstas medidas preventivas y si estas medidas preventivas están planificadas, integradas dentro del plan de actividad preventiva, de la planificación de la actividad preventiva. Si los trabajadores han estado informados y formados sobre los riesgos psicosociales a los cuales están expuestos, si los delegados de prevención han participado. Bueno, se fija en todo esto, ¿no? Y en función de ello, pues si hay alguna desviación, si no han participado los delegados, no se informan, pues puede requerir una acción específica para dar respuesta a esta deficiencia o, en último término, puede llegar a sancionar por el incumplimiento pues, de algún artículo de la Ley de Prevención de Renovables que hay detrás de la información, o etcétera. Vale, pasamos al segundo bloque de actuaciones que hace Inspección de Trabajo, dejando ya el bloque de la visita para comprobar la gestión efectiva de la prevención de riesgos psicosociales y vamos a ver las actuaciones que hacen cuando están motivadas por denuncias. ¿Qué hace cuando hay una denuncia de algún trabajador que está expuesto a un riesgo? Pues Inspección acude a la empresa para comprobar los hechos y determinar de qué se trata, ¿no? Dice el texto, y sabemos que es así, que la mayoría de denuncias que recibe Inspección de Trabajo en relación a los riesgos psicosociales guardan relación con denuncias por acoso y violencia laboral. Y también es cierto que después de hacer la investigación, en la inmensa mayoría de casos, no se puede constatar que haya una situación de acoso propiamente, sino que son otros supuestos, ¿no? Pues se pueden evidenciar pues, que hay situaciones de estrés laboral, pero en los que no hay una vulneración del derecho a la intimidad, no hay una situación de acoso o de discriminación al trabajador, ¿no? Sino que hay una situación de estrés laboral y que, por lo tanto, los requerimientos que haga la inspección se van a circunscribir, ¿no? Se van a enmarcar en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Haga la evaluación de riesgos laborales o psicosociales, establezca medidas, etcétera, etcétera. También pueden darse situaciones de estrés ligadas al incumplimiento de los derechos en la ordenación del tiempo de trabajo y de la desconexión digital. Entonces, en ese caso, los requerimientos ya escapan de lo que es
propiamente la prevención de riesgos laborales y pues puede pedir que presente la empresa una política interna de desconexión digital, puede fijarse en si se incumplen los artículos 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a reducción del tiempo de trabajo. Y un último supuesto que puede darse es que se den situaciones de estrés, pero que no están ligadas al trabajo. Y pone como ejemplo, por ejemplo, pues no sé, dos trabajadores que son expareja o dos trabajadores que han tenido no sé, un encontronazo, han chocado sus coches, ¿no?, en el parking de la empresa, ¿no? Ha ocurrido algo ajeno a la empresa, por lo tanto la empresa no tiene la responsabilidad en ese sentido, pero sí que tiene la responsabilidad de establecer medidas que normalmente serán pues, de contención, ¿no?, o de distanciamiento social para favorecer pues, que esas personas no interactúen o puedan resolver sus diferencias, ¿no? Pero bueno, en todo caso, las medidas que vaya a establecer inspección pues son de dos tipos, como ya he dicho un poco, ¿no? Hay unas que se circunscriben únicamente en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención, cuando identifique situaciones de estrés en las que no se vulneran los derechos laborales ni los derechos pues, no sé, de intimidad y de consideración de vida de los trabajadores, o sea, no hay situaciones de acoso ni de incumplimiento de artículos del 34 al 38 del Estatuto de los Trabajadores, etcétera. Cuando es eso, pues se circunscribe la actividad inspectora a la Ley de Prevenciones Laborales y si ve incumplimientos, hará requerimientos pues, para que se haga la evaluación, etcétera, o se irá a los artículos 11 y 12 de la LISOS para sancionar, ¿no?, por infracción grave, muy grave, pero siempre en materia de prevención de riesgos laborales. Si son otros supuestos, ¿no?, pues si hay incumplimientos de los artículos 34 y 38 de la ley del Estatuto de los Trabajadores, pues habrá una infracción grave o muy grave de los artículos 7 y 8. Son artículos con muchos puntos y en cada uno de estos artículos de la LISOS podemos conectar pues, con los derechos laborales en los distintos normativas. Y si es un tema de acoso sexual, por ejemplo, pues sería un incumplimiento que afectaría a los artículos 7 y 8 y que sería grave, muy grave, en función pues, de la responsabilidad del empresario, ¿no? Hay dos tipos de responsabilidades en esta materia. Cuando el empresario es quien es responsable por acción, es decir, cuando es el empresario el que con su actuación es quien hace el acoso psicológico o el acoso sexual, pues se considera una infracción muy grave, ¿no?, recogida en el artículo 8.13, si no recuerdo mal, o puede ser también que el empresario sea responsable por omisión, ya no por acción, no cuando es el sujeto que actúa, sino por omisión de su deber como empresario de garantizar la integridad física y moral de sus trabajadores. Por ejemplo, pues porque sabiendo o debiendo conocer que hay una situación de acoso sexual en la empresa, pues no ha establecido los canales de comunicación, no ha tenido los procedimientos para actuar frente a aquella situación, ¿no? Y en ese caso sería sancionable por una infracción grave, ¿no?, recogida en el artículo 7. ¿De acuerdo? Entonces, la LISO simplemente conecta, ¿no? Cuando hay una desviación en incumplimiento de cualquiera de estas normativas que tenemos aquí, pues se activa uno u otro de los artículos de la LISOS a través de los cuales pues, puede sancionar inspección de trabajo. Y ya con esto voy a ir terminando. Las actuaciones inspectoras para cuando ya ha ocurrido un daño de origen psicosocial, ¿no? Pues, ¿qué acostumbra hacer inspección? Pues puede acudir a la empresa para investigar los daños a la salud cuando sospeche que puedan derivar de riesgos psicosociales. ¿No? Puede ser aquello de un informe de determinación de contingencias cuando crea que, por ejemplo, un accidente cardio, o sea, un infarto, un derrame o un accidente pueda tener algún tipo de relación con las condiciones de trabajo, pues puede ir a determinar, ¿no?, investigar si guarda relación. Puede preguntar a la empresa si la empresa en su actividad de vigilancia de la salud considera también la salud mental. Que esta es una deficiencia, una falta que hacen muchas empresas cuando hacen las revisiones médicas en vigilancia de la salud, no atender también a la salud mental de los trabajadores, pues es una deficiencia que igual inspección puede señalar y requerir pues, que se contemple también esta dimensión psicosocial, ¿no? Y también comprobar pues, si efectivamente cuando un trabajador ha estado de baja de larga duración por un tema psicosocial, si en la vuelta al trabajo se le ofrece la
por obligación, es una obligación de la empresa, ofrecerle la revisión médica laboral, si esta revisión médica laboral contempla la parte de salud mental y si este examen valora bien si es compatible pues, la situación de la capacidad residual de ese trabajador con las exigencias del puesto de trabajo y si hay una política pues, de adaptación permanente o temporal para adaptar pues, las capacidades de ese trabajador con las exigencias del puesto de trabajo, ¿no? Y eso, pues, en función, pues igual que antes, ¿no? Si inspección comprueba que que no se investigan los accidentes o los daños a la salud de tipo psicosocial, ¿no? Y por lo tanto en incumplimiento de la ley de derechos laborales, pues aplicaría el artículo 12 de la LISOS. Si hay una falta de vigilancia de la salud después de bajas prolongadas, pues también habría un incumplimiento de la ley de prevención laborales. Y lo mismo, ¿no? Si el estado psicofísico del trabajador es incompatible con las exigencias del puesto de trabajo, pues también aplicaría el artículo 25 de personas con especial sensibilidad, ¿no? Estaría incumpliendo este artículo y daría lugar también a sanciones de la LISOS. Y con eso termino, ya a modo de resumen, diría, ¿qué tiene que tener una empresa para cumplir con todos los requerimientos en materia de riesgos psicosociales y que le va a pedir inspección cuando visite la empresa? Pues lo primero es tener una evaluación de factores de riesgo psicosocial con una metodología que dé confianza en sus resultados, con un técnico que lo haya hecho, que tenga la cualificación necesaria, etcétera. Atender también los riesgos psicosociales específicos, es decir, ojo que si hemos hecho una evaluación de riesgos psicosociales, pero somos, no sé, una empresa del sector servicios que atendemos a usuarios y no tenemos contemplado el riesgo de violencia externa, ¿no? Con una política, con un plan para prevenirlo y para actuar en caso de agresión de los usuarios, pues tendremos un déficit, hay una falta. Si tenemos teletrabajadores o trabajadores con conexión permanente, habrá que tener una política de derecho de desconexión digital. Habrá que integrar, ¿no? Con esa visión de perspectiva de género, la evaluación de riesgos psicosociales con la planificación habrá que integrar la actividad de prevención de riesgos laborales con la actividad preventiva, formar e informar a los trabajadores en materia de riesgos psicosociales, disponer de protocolos de acoso laboral y de acoso sexual y por razón de género para poder dar respuesta a las denuncias por acoso que puedan dar los trabajadores. Hay que investigar los daños a la salud, también los de tipo psicosocial, considerar la salud mental en vigilancia de la salud y cuando haya una vuelta al trabajo por un daño de origen psicosocial, una persona que ha estado por ansiedad, depresión durante un tiempo, pues revisión médica que contemple la salud mental y valorar la compatibilidad del puesto de trabajo con aquella persona y adaptarlo pues temporalmente, si es necesario, para que encaje uno con el otro. Y ahora sí, ya he terminado con mi exposición. Sí, espero haberme ajustado al tiempo. Y no sé si doy paso a Alberto para ver si hay preguntas. Sí, ¿qué tal? Nada, hola. Perfecto, Francés. Muchas gracias por tu presentación. Nos ha permitido, pues eso, conocer pues, mejor este criterio técnico 104-2021 sobre actuaciones de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social en estos riesgos psicosociales y también bueno, pues, transmitir a las empresas, ¿no? Las características que debe cumplir esta evaluación de riesgos para realizar de forma correcta la gestión preventiva de estos riesgos. Ya sin más pausa, vamos a iniciar ahora un pequeño coloquio donde, bueno, pues le iré formulando a Francés las cuestiones y comentarios que nos han ido llegando. Nada, te adelanto que, bueno, el chat ha estado pues, bastante activo, la gente ha participado mucho y esto yo creo que es interesante porque bueno, genera mucho interés y, bueno, vamos a tratar ahora en el transcurso de este pequeño coloquio dar respuesta a algunas de esas cuestiones que nos planteaban en el chat de la retransmisión. Comenzamos entonces. Nos preguntan, bueno, en primer lugar, has dicho que la evaluación psicosocial no evalúa el estrés. Entonces, ¿debe la empresa evaluar el estrés en algún momento o solo las condiciones de trabajo? Sí, me acuerdo el año pasado cuando surgió el criterio técnico de inspección de trabajo, habían algunas noticias, ¿no? En la prensa un poco desafortunadas, o que no acababan de captar bien lo que se estaba pidiendo. La evaluación de riesgos o lo que pide la inspección de trabajo no es evaluar los niveles de estrés. Como has visto antes,
Lo que hacemos cuando hacemos una evaluación de factores, o sea, una evaluación de riesgos psicosociales, lo que estamos evaluando es los factores de riesgo psicosocial. Es decir, el objetivo de una evaluación de riesgos psicosociales es captar si hay factores de riesgo, es decir, sobrecargas de trabajo, indefinición de funciones, problemas relacionales, etcétera, que puedan dar lugar al estrés. ¿De acuerdo? Luego, el estrés no es un daño propiamente a la salud. Cuando los trabajadores van a vigilancia de la salud, lo que va a identificar vigilancia de la salud es un posible, pues posibles trastornos de la salud mental o de bienestar emocional, ¿no? De depresión o de ansiedad. Entonces, la pregunta de si hay que evaluar el estrés, pues el estrés previamente no necesariamente. Hay que evaluar los factores que desencadenan el estrés y hay que evaluar las consecuencias de ese estrés, ¿no? En vigilancia de la salud. Perfecto. Vamos a una pregunta en relación con los test. La pregunta si los test traen preguntas tipo, si es posible incorporar preguntas abiertas en estos test de origen psicosocial. En los test estandarizados, como Sí. Nefesico, si es posible añadir. Sí, claro, o sea, tú no puedes manipular el test, ¿eh? Por ejemplo, si tenemos el FSICO, la versión actual, el 4.1, creo que tiene, 4.0 tiene 90 preguntas. Estas 90 preguntas son las que son. Puedes añadir al principio del test las que te permiten hacer las unidades de análisis, es decir, que si tienes teletrabajadores, podrías generar una pregunta que fuera, dime si eres teletrabajador o no haces teletrabajo. Eso puedes añadirlo. Luego hay el grueso de las preguntas que preguntan sobre factores de riesgo psicosocial. No se pueden tocar, porque es lo que sería lo que está calibrado, ¿no? Y validado para ser utilizado de esa manera. Pero luego, si tú quieres añadir detrás una, dos, tres preguntas abiertas para que los trabajadores respondan su percepción sobre determinado aspecto, eso no tiene por qué influenciar o modificar las preguntas anteriores. Por lo tanto, la respuesta es sí, sí que puedes añadir preguntas detrás de lo que es el cuestionario propiamente, mientras no lo toques en el cuestionario. De acuerdo. Respecto de los test también, ¿hay algún porcentaje de participación que se considera mínimo para dar fiabilidad a los resultados o no? Ya, esta también es la pregunta del millón. No hay por ejemplo, el criterio técnico no entra en decirte a partir de 50 se acepta, menos de 50 no se acepta. Yo te diría que por encima, por ejemplo, Listas hace tiempo en su manual te dice que un 60% mínimo. Pero es que esto es muy relativo, ¿eh? Porque si yo tengo una empresa una empresa, no sé, una fábrica con 200 operarios de fábrica repartidos en varias cadenas, ¿no? Por lo tanto, es un grupo muy grande, ¿no? De 200 trabajadores con una cierta homogeneidad de sus puestos de trabajo. Si de estos 200 me responden 50, estaríamos hablando de un 25% de participación, que sería muy bajo, pero solamente estos 50, lo que te responden estos 50 se parecerá mucho a lo que respondan los 100 o los 150 o los 200. En cambio, si yo tengo una empresa con 20 trabajadores, de los cuales 4 son comerciales, uno es el director, el otro el de recursos humanos, o sea, heterogéneos y un grupo muy pequeño, si no te responden un 80 o un 90%, para mí seguramente puede haber sesgos, ¿no? Porque son pocos trabajadores, muy variados y por lo tanto ahí me interesará más que la participación sea más alta. Pero por poner un dato, te diría, hombre, por debajo de 50 o 60 empieza a sospechar que a lo mejor puede haber sesgos, ¿no? Por el hecho de que no hayan participado determinados perfiles que pueden condicionar los resultados. Vamos con otra entonces. Nos pregunta si tienen derecho los delegados de prevención a conocer el calendario de realización de la encuesta o incluso el método de evaluación. Y si en caso afirmativo, bueno, y la empresa se lo pasa y si es posible negociar ese calendario. Sí, tienen derecho, como decía antes, ¿no? Tienen derecho a ser informados y consultados. Informados es simplemente te digo lo que hay, ¿no? Voy a utilizar este método. Evidentemente, o sea, informas del método, de las fechas de realización de la evaluación, de quién va a hacer la evaluación, pero no solamente derecho a ser informados, sino también consultados. O sea, la empresa tiene que, pues igual en el marco del Comité de Seguridad de Salud, si hay un Comité de Seguridad de Salud, pues expone la metodología que quiere utilizar la empresa y tiene que darle la oportunidad que los delegados de prevención puedan decir la suya, puedan hacer preguntas y puedan expresar su parecer. Digo, lo preferible es que lleguen a un consenso y que estén de acuerdo en el método, el calendario y todo.
pero en último término, quien tiene la potestad de decidir cuál es el método a utilizar será la empresa, previa información y previa escuchar la opinión y las preguntas que tengan que hacer los delegados de prevención y justificando, ¿no? Dedicando un tiempo y energía a justificar técnicamente las respuestas que dé a los delegados. Muy bien. Vamos con otra pregunta, ¿no? En relación con quién puede hacer esta... Yo creo que lo has comentado durante tu intervención respecto a quién puede realizar o no estas evaluaciones psicosociales. Me dicen algunas personas que, bueno, que algunas de las empresas que ellos conocen, de más de 25 trabajadores, que están haciendo las evaluaciones técnicos intermedios. Yo creo que lo has comentado, en tu caso podemos, bueno, volver a insistir en quién puede o no puede realizar estas evaluaciones de riesgo psicosocial, ¿verdad? Como he comentado, en términos generales, para empresas medianas, grandes, que requieren de una metodología específica de evaluación, pues pasar un FSIC o vistas, hacer entrevistas, grupos de discusión, requieren un técnico de nivel superior con la especialidad de ergonomía y psicosociología. Ahora bien, en pequeñas empresas de menos de 25, un técnico de nivel intermedio que utilice una metodología más sencilla, como el INS creo que tiene una, que es como un checklist, o por ejemplo con el portal Prevención 10, donde con la herramienta Evalúate, evalúas todos los riesgos, incluidos los riesgos psicosociales, pues acepta que un técnico de nivel básico en prevención pues puede hacer la evaluación. Únicamente para pequeñas empresas. ¿De acuerdo, Francés? Vamos allá entonces. Una más nos pregunta, bueno, has comentado lo que al principio, muy al principio de tu introducción, que en el desarrollo de este criterio 104-2001, que se mantiene la vigencia del criterio técnico 69-2009 sobre acoso y violencia en el trabajo. Aquí nos pregunta en relación con esto, pues dos preguntas. Por un lado, si la obligación de realizar la evaluación de riesgos psicosociales obliga también a la empresa a la implantación y registro de este protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Y también, si no hay un plan de igualdad implantado, entonces, ¿no se debe valorar estos riesgos psicosociales por acoso de igual manera? A ver, la última parte, Alberto, no la he entendido. Si no hubiese un plan de igualdad implantado en la empresa, ¿no se debería valorar estos riesgos psicosociales por acoso de igual manera en la evaluación de riesgos psicosociales? En cuanto a la gestión del acoso laboral y el acoso sexual y por razón de sexo, el apoyo normativo, ¿no? El respaldo que tiene un supuesto y otro son distintos. El acoso sexual y por razón de sexo está la obligación del empresario de la empresa de disponer de un protocolo para dar cauce a las denuncias por acoso sexual y por razón de sexo. Tiene un artículo, el artículo 48 de la Ley de Igualdad, que dice que todas las empresas, independientemente de su tamaño, deben tener estos protocolos disponibles para el acoso sexual y por razón de sexo. Y por otro lado, el acoso laboral, el acoso psicológico en el trabajo, no hay una obligación explícita a nivel legal, no hay ningún artículo en la ley que diga que tú tengas que tener estos protocolos. ¿Vale? En la práctica, las guías, los manuales, los criterios de inspección de trabajo, hombre, de forma natural te piden que tengas un protocolo para canalizar estas denuncias, igual que el acoso sexual, pues que ocurra lo mismo para el acoso psicológico. Por eso la respuesta es, para el acoso sexual y por razón de sexo, independientemente de que tú dispongas de un plan de igualdad o no, tú tienes que tener un protocolo para todas las empresas. Lo del plan de igualdad es para empresas de más de 50 trabajadores, que están obligados a tener este plan de igualdad, y el tema del acoso laboral, no hay una obligación explícita, pero la práctica te lleva a tener que tener estos protocolos. Seguramente cuando la ratificación de ese convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia laboral, que España también firmó, esto conllevará, ¿no?, que en breve legisle más sobre la materia. Pues seguro que habrá una definición legal de lo que es acoso psicológico y seguro que habrá un artículo parecido al artículo 48 sobre la necesidad de tener procedimientos para dar cauce al acoso laboral. Y no sé si me dejo alguna respuesta o algún tema. No. Yo creo que en principio ha quedado claro las dos respuestas. Nos hacen una pregunta más en relación con eso, con acoso laboral, que nos da un poco. Pues si es obligatorio en empresas con un solo trabajador hacer este protocolo de acoso laboral y si hay que hacer algún curso de formación, ¿quién tiene que hacerlo? Vamos un poco, nos digamos un poco aquí a este tema, no sé si... Un solo trabajador, claro, no sé quién le va a hacer acoso si está el solo, ¿no? Bueno, si es un autónomo y un trabajador. Entendemos. Es un caso extremo. Yo no sé si hace falta que una empresa con un
trabajador autónomo con otro trabajador deba disponer de un protocolo. Para las empresas más pequeñas conlleva, pues, claro, una cierta dificultad, ¿no? En una empresa grande, pues habrá a lo mejor un departamento de recursos humanos con técnicos, con un staff técnico cualificado, ¿no? Que puede formarse para ser alguien de recursos humanos quien reciba a la persona que denuncia la situación de acoso sexual, quien pueda escucharla, etcétera, y garantizando una cierta confidencialidad, anonimato, distancia con la situación y garantizando esta, no sé la palabra, bueno, que es ecuánime, imparcialidad, que puede garantizar la imparcialidad. Cuando tienes una empresa de 10 trabajadores, si tú denuncias pues a tu jefe, igual es tu jefe quien tiene que hacer la investigación. Esa imparcialidad, esa distancia entre la situación y el técnico no se garantiza. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es un protocolo sencillo en el que quien vaya a hacer la intervención directamente sea, pues, a lo mejor un servicio de prevención ajeno o una entidad de gestión de conflictos. Pero normalmente yo aconsejaría que la empresa pequeña que quiera tener un protocolo de estos, que se siente con el servicio de prevención ajeno y que sea el servicio de prevención ajeno quien asesore de cómo tiene que ser este protocolo y que sea alguien del servicio de prevención ajeno quien investigue el caso en caso de denuncia, para garantizar esa imparcialidad necesaria entre el evaluador y la situación. Bueno, nada, vamos con las dos últimas, que nos vamos ya con el tiempo ahí justillo. Una de ellas, bueno, nos hace referencia a que muchas de las empresas tienen subcontratadas la prevención de riesgos laborales y la vigilancia de la salud, ¿no? Nos preguntan si no sería en este caso la empresa de prevención de riesgos laborales que hace esta gestión de la prevención, la responsable en dirección de trabajo por no incluir en las evaluaciones de riesgo este tipo de riesgos psicosociales. Claro, ahí habrá que ver el contrato que tenga el servicio de prevención con la empresa, si contempla o no la relación de evaluaciones específicas de ergonomía o en concreto de riesgos psicosociales. Lo que suele ocurrir es que tú tienes un contrato del SPA para que te haga, pues, la evaluación de riesgos genérica, la formación de los trabajadores, etcétera, y que no entre dentro de ese acuerdo comercial, digamos, en la relación de evaluaciones de riesgos psicosociales. En ese caso, si tú tienes que hacer la evaluación de riesgos psicosociales y tú no tienes un técnico dentro de la empresa que pueda hacerlo, tendrás que acudir a ese mismo servicio de prevención ajeno o a cualquier otro para que te haga la evaluación de riesgos psicosociales y pagarle, ¿no? En relación a esa evaluación de riesgos, independiente del contrato que tengas con el SPA que te hace la prevención de riesgos así más básica. De acuerdo. Vamos ya vamos a ir ya con la última de las preguntas. En tu opinión, ¿hay algún método de evaluación que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social recomiende para realizar la evaluación psicosocial? No. Inspección de trabajo, hasta donde yo sé, y además en ningún criterio lo dice, no hay un método recomendado o que esté por encima de los demás. Podría decir el FSICO del instituto, pero no, al principio lo que dice el Reglamento de Servicio de Prevención es que tiene que ser métodos elaborados por entidades de reconocido prestigio o normas UNE o que sea el instituto y, por lo tanto, cualquier método que cumpla, pues eso, ¿no? Que lo haya elaborado una entidad de reconocido prestigio, que cumpla los criterios de marco teórico, validez, fiabilidad y que esas características psicométricas estén a disposición de los usuarios, ¿no? Que tú puedas ver que cumple efectivamente con la validez y fiabilidad necesaria y que ha sido validado también a nivel de la población española, pues cualquier método de esto sería válido. Y además la guía de inspección de trabajo, en la guía del 2012, en el anexo 1 o 3, no me acuerdo, tiene un listado de métodos que consideran que cumplen esos criterios. Y ahí está, pues lógicamente el FSICO el primero, el ISTES 21, está también la batería MCV, que es el método de evaluación psicosocial de la Mutua, de MC Mutual, y ahí también otros, de la Universidad de Valencia, de la Universidad Jaume I de Castelló. Cualquiera de esos métodos dice Inspección que ha comprobado que efectivamente cumplen los criterios que son exigibles. Y por lo tanto, Inspección de Trabajo no debería nunca vetar un método que cumpla estas características, aunque pueda considerar el inspector que prefiere, pues, que sea un IFESICO o otro método. Muy bien, bueno, con esta cuestión pues llegamos ya al final de este webinar. Esperamos que haya sido de interés para todas las personas que nos habéis seguido y a quienes os damos pues, las gracias por acompañarnos.
Quiero también agradecer a MC Mutual esta nueva colaboración, que no será la última, a Elena por habernos hecho la apertura de este webinar y sobre todo a Francés en particular, bueno, por tu estupenda exposición y las aclaraciones y respuestas que nos has brindado durante el coloquio de hoy. Así que muchísimas gracias, Francés. A vosotros. Para finalizar, nada, solamente informaros que, bueno, el próximo webinar que realizaremos desde el ISE, que será sobre gestión de salud mental, que tendrá lugar el jueves 16 de junio. Con esto, nada, reiteramos las gracias por vuestra asistencia, os deseamos que tengáis un feliz día, una feliz semana y hasta la próxima.